Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ...8:43, 7:43 en las Islas Canarias. Da comienzo la mesa de análisis y de tertulia en este programa con don Antonio Muloni. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a esta mesa de análisis. Don Julio Ariza, muy bienvenido a su casa. Muchísimas gracias. Buenos días. Que es la nuestra, además, todos, también, sí, que eso es una claro. suerte, un privilegio. Como las del PSOE, las casas Bueno, del pueblo. nada que ver, nada Pues que la ver. casa del pueblo. Nada que ver, gracias a Dios, nada que ver. Don Iván Vélez, muy buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo. Además, en una jornada, fíjese, don Julio, yo he cambiado ya de parecer respecto al viernes pasado, que tuvimos el placer de coincidir en esta mesa. Estaba muy triste respecto al tema de la amnistía y del Tribunal Constitucional. Ahora estoy muy esperanzada respecto a la huelga de fiscales y de jueces que comienza mañana, 1, 2 y 3 de julio. ¿Por qué? Pues porque estuve el sábado en esa concentración en el Tribunal Supremo, un día en el que hacía mucho calor, pero había mucha gente pasando mucho calor al sol, pidiendo una justicia independiente. Así que, don Julio, sepa usted que yo ya vuelvo a ser una persona optimista y esperanzada. Bien, hombre, bien. Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Exacto. Esa es una de las opciones que de hecho hemos puesto en nuestra encuesta, hablando precisamente de esa Pero es huelga. lo último que se pierde. Quiere decir que mientras tanto todo has podido perder prácticamente todo. O sea que... Estamos en ese camino, ¿no? Sí, respecto sí, a sí. todas las cosas que supuestamente pues nos están quitando, presuntamente, ¿no? Desde diferentes esferas. Hoy declara Santos Cerdán. ¿Se acuerdan ustedes que quería hacer esa declaración televisada, ese show, ese espectáculo para todos, para que disfrutáramos de lo que tiene que decir o lo que tiene que ocultar, que tampoco sabemos cuál va a ser su estrategia? Me imagino que era para que la viese quien la tenía que ver, ¿no? No nosotros, y para que quedase claro no lo que cuenta, sino lo que no cuenta. Y que eso se viese en directo lo que él guarda a cambio de favores. No... Si el otro día Ábalos dijo que ni se reconocían los audios, pues hoy de Cerdán tampoco hay mucho que esperar. Esto es más trabajo para la justicia. No lo van a poner fácil cuando parece que están acorralados. No lo están. Sánchez se guarda algo en la manga y estos señores, que son al final esbirros de su jefe, se siguen debiendo a él. O sea, entre ellos se pueden pelear, se pueden intentar acusar, pero lo cierto es que mientras no se descabece la mafia, estos señores van a seguir jugando a protegerse y a ser protegidos. La estrategia, según desvela el Confidencial de la defensa de Santos Cerdán, es decir algo así como que es una víctima, es un chivo expiatorio y que se está actuando por fines políticos, dado que él fue la persona que rubricó ese acuerdo con Carles Puigdemont y que por tanto se le ha señalado directamente y que al final, pues bueno, pues es una víctima de todo ese proceso, ¿no? Que a mí no sé si me parece una broma a todos los españoles, que entiendo que lo es, pero sobre todo lo que ejemplifica es el poder que tenía este señor para actuar en nombre de todo el gobierno y ahora está sentado en el banquillo sin que de momento haya pues alguna consecuencia política, ¿no? A mí me interesa muchísimo la explicación que nos dé respecto a ese contrato privado que estableció con Servinavar para tomar el 45% de las acciones, siendo que era una empresa que estaba siendo favorecida en las licitaciones de obras públicas y en alguna de ellas, como la de los túneles de Belate, que es la carretera que va desde Pamplona hacia Irún, en esa licitación concretamente, que era la más grande que se hacía en Navarra, en esa licitación hubo que convencer a algunas personas de la mesa de contratación para que se la dieran a esa compañía que no acreditaba los mejores números para tenerla. Así que, ¿cómo es posible que este señor tuviera el compromiso por parte del propietario de Servinavar de cederle ese 45% de las acciones? Un regalo, además, por 6.000 euros. Era un chollo. Era un regalo, o bueno, no sé cómo calificarlo. Bueno, tendrá que explicar eso porque es simplemente, salvo que diga que eso es, no sé, una falsificación o no sé qué va a decir, pero luego tendrá también que demostrar por qué a Servinavar se le dio todo lo que se le dio. Chivite tendrá que explicar por qué se reunió al menos 8 veces con el señor Anchón Alonso, etcétera, etcétera. Es decir, es que no es que haya indicios, es que todo nos lleva
a pensar que Servinavar era el instrumento que utilizaban para corromperse estos señores, y el corruptor era ni más ni menos que el señor Entrecanales de Acciona, es decir, que todavía no ha sido llamado a declarar, pero espero que... Y que de hecho el jueves pasado dijo que no había sido él, que en todo caso de haber tenido algún contacto habría sido un primo suyo, pero que le había preguntado y que tampoco. Entonces ya con esa declaración pues nos quedamos todos tranquilos, ¿no? Sí. Ya. Bueno, de que nadie. No sé, entonces, ¿por qué han despedido al director de obras? ¿Qué cosas, inmediatamente, en cuanto ha aparecido el asunto, ¿por qué lo han echado? Atemos cabos. Pregunto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que de Si hecho... no tienen nada que ver, ni han hecho nada, ni han pagado nada, ni nada. De hecho, aquí lo que faltan son preguntas, ¿no? A la hora de poner encima de la mesa. Don Iván Vélez. Bueno, yo creo que en Santos Cerdán, vamos, con todos los presuntos que haya que ponerle a este tipo de manifestaciones, ya sabemos, presunción de la presuntividad, o como se diga, convergen las dos más grandes corruptelas que caracterizan a la democracia que dicen que nos hemos dado, ¿no? Que son las corruptelas estas que afloran cada cierto tiempo, que yo creo que el propio sistema autonómico las fomenta, pues por el hecho de que son pequeños cacicazgos, ¿verdad? Entonces en esa corrupción delictiva estaría pues todo esto de las mordidas, de las comisiones, por llamarlo de algún modo, de las asignaciones a dedo, pero yo no puedo olvidarme, aunque haya pasado un fin de semana y a calor, de que la corrupción no delictiva, y digo no delictiva porque el Tribunal Constitucional así lo dice, como si fuera una especie de cónclave de teólogos, que es esa corrupción llamada amnistía, y esa corrupción que significa todo el golpismo catalanista, en el cual también convergen un montón de corruptelas tipificadas y delictivas y más obscenas, ¿no? Porque aquí es que se mezcla yo creo que todo, ¿no? Al lado de Cerdán, Koldo, Ábalos y el otro que iba en el coche, que iba otro también, me parecieron 4, ¿no? Pues está toda la podredumbre de la democracia que nos hemos dado, insisto, ¿no? Entonces yo creo que no podemos olvidar, aunque estemos hoy con esta rabiosa actualidad que nos mueve a diario, pendientes de la declaración de este individuo, pues que él ha sido el que estaba en Europa sentándose con un relator, que eso es una humillación para la nación española, una cosa repugnante, ¿no? Troceando España, repartiéndose en los jirones de España con un golpista. En fin, bueno, son cosas verdaderamente increíbles hasta donde llega parte de la sociedad española a tragar, pero yo creo que no hay que olvidar que Santos Cerdán estaba en esa negociación. Pero no está en el banquillo por eso. No, por eso digo que en él convergen lo delictivo y lo no delictivo, y en este caso eso no es delictivo, eso por lo visto son conversaciones, como si tú y yo nos tomamos un café después, que no lo tomaremos, ¿no? O sea, que ese es el no vamos a trocearnos España. No vamos a trocear nada, a lo mejor un churro como mucho. Y sobre todo que el tema aquí reside en que hay un pago, que el pago es nuestro país, ¿no? Claro. Cuando hablamos de corrupción, muchas veces se pone el foco en el dinero y indudablemente, sobre todo cuando es un dinero público, es algo pues dramático. Pero es que es más dramático aún, ¿no? Es que el pago sea España. El dinero lo puedes restituir, lo puedes recuperar, lo puedes dar por perdido. Bueno, no que pasa generalmente, nada. por desgracia, se da por perdido, ¿no? Sí, Ese pero dinero al fin que y al nunca cabo, se recupera. Pero los derechos no se recuperan. Es decir, todo lo que ocurrió... Claro, han pasado 8 años desde el golpe de Estado, ¿no? Y hay una distancia histórica que nos permite tener perspectiva, y todo lo que ha pasado ha ido a favor del golpismo, del robo, en fin, yo creo que eso no podemos olvidarlo, por más obsceno que sea todo lo que estamos viendo, que realmente pues es casi como dice una película de Torrente, ¿no? Pero no, lo grave es lo otro, no lo olvidemos, lo grave es lo otro. Y lo grave también es cómo se está hostigando, por ser suave, al Poder Judicial para que se plieguen a todos para que conviertan en no delictivo todo, que es un poco a donde quiero llegar a parar. ¿No? Y donde están intentando llegar ellos, precisamente, claro. ¿No? Demoler el marco constitucional en el que estamos actualmente, demoler el Estado democrático tal y como lo conocemos, sí, a través de este tipo de actuaciones directas contra la justicia, y luego con un marasmo legislativo, que eso les gusta mucho, ¿no? Cuando pone encima de la mesa la ley Bolaños, que dice, no, es que tiene 2 vías, que han tenido que sentarse los jueces y fiscales a explicar a toda la nación, oye, mira, es que esto es un tema muy serio, ¿no? Y por eso, de ahí la importancia de la concentración del pasado sábado en el Supremo. Claro. Que la gente yo creo que empieza a ser consciente de que lo que nos quedaba es y mientras la justicia, tanto, la independencia de la justicia. Los más altos poderes de la nación pues hablan inglés en altas cumbres. Y son muy guapos, hablan inglés. Y se exhiben en Sevilla y con la ONU. Multilateralidad y protocolos y grandes palacetes. Es maravilloso. Es que claro, cuando el gobierno decide
que su única salida es cambiar la ley para mantenerse en el poder, pues es una mafia que con el BOE en la mano, no es otra cosa. O sea, no. Bueno, es que decir que el gobierno no se preocupa ni un poquito por el bienestar de los españoles ya es ser naif, es casi un insulto a la inteligencia. ¿Cuándo ha pasado, no? Entonces, estamos en un punto en el que el Constitucional ha sido descubierto, y no es una aberración ni una excrescencia de la Constitución, es una cristalización del régimen, ha sido descubierto como un órgano por encima del legislativo, del ejecutivo y del judicial, que decide qué es constitucional y no. Pues, ¿para qué escribieron una Constitución esos señores, estos padres de la Constitución? La escribieron para absolutamente nada, porque luego esa Constitución consagró un tribunal, que no es un tribunal, un parlamento delegado del Congreso de los Diputados, que decide qué es constitucional y no, qué pone en la Constitución y qué no pone, aunque no lo ponga. Claro, Lo que digan eso esos es. 7 señores, esa mayoría, es lo que es la Constitución española, no el texto que se escribió. Lo impresentable es lo que tú dices y lo impresionante. Legislan sobre lo que no pone. Opinan sobre lo que no pone, ¿verdad? Y hablan de una mutación. O sea, verdaderamente, es para un análisis filosófico es una maravilla lo que hemos Si leído. se quedase en lo filosófico. Claro, pero- No, digo si es filosófico. El problema es que eso son nuestras carnes donde se Claro, aplica, pero ¿no? luego, por ejemplo, dicen, no, es que unos votos particulares, que si lees los votos particulares es demoledor, es demoledor. Ya, pero es que ha salido adelante. Sí, Es como decir, ciertos que presentadores es- de televisión demoledor, no es sirve que- para nada. Exacto, es que no sirve para nada. Eso es igual que cuando dicen, no, es que madre mía, Felipe González ha dicho que ya no vota al PSOE, es demoledor. Bueno, da igual, Claro. da igual. o Le sea, llaman Don Teflón, no sé qué, le importa un da igual, soberano. ¿no? Y ese es precisamente el problema, hasta dónde hemos llegado y lo importante que es, ¿no? Poner pie en pared respecto a según qué actuaciones, pero sobre todo que no tenemos las herramientas. Y respecto a lo de González, no resisto a hacer un pequeño comentario, ¿no? Y es que el PSOE alardea siempre de su historia. Es decir, tenemos 140 años, claro, pero hacen trampas continuamente porque se refundan los años 70 con dineros alemanes y tal. Y entonces la historia les vale cuando les interesa y excluyen de esa historia a quien quieren. En este caso ya no vale tampoco Felipe González. Es asombroso, ¿no? En ese sentido hay que reconocerles cierto talento, Según ¿verdad? para quién, ¿eh? Hay para algunos que solo vale Felipe González Claro, y para claro. otros es el único que no vale. Ya, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo igual de corrupto que sus sucesores. ¿Cómo era lo de Guido Brunner? Tú te acordarás, ¿no? No, El dinerillo, el dinero de los alemanes. de la muy Fundación Eber y todo convoluto, aquello. convoluto, ¿no? Sí. Empezaron bien. Ni flick ni flack, todas aquellas Sí, cosas. ni flick ni flock. Ni flock, eso. Sí. Pero quiero decir que cómo utilizan, qué elástico, ¿no? Es esto de la historia del PSOE. Tan pronto tienen 140 años y vale igual Pablo Iglesias Pose que Pedro Sánchez Pérez Castejón. que, hablando de apellidos compuestos que a veces les gusta echar a la cara a quien les interesa. Pero luego en esos 140 años te quitan a lo mejor una pieza que se llama Felipe González o te añaden otra, es asombroso. Hay 40 años de los que no pueden Qué hablar. arte, no. Hay un paréntesis que perdió su está desaparecido de España. Pero luego, sobre todo cuando se pone encima de la mesa estos nombres propios, Felipe González, hombre de Estado, se nos ha olvidado quién era Felipe González, ¿acaso? En fin, el famoso Mr. X, igual pasa con el Partido Socialista, igual llega un momento en el que es necesario que desaparezca el Partido Socialista. Yo pongo el ejemplo de Francia, que fíjense ustedes que yo con los franceses tengo mis más y mis menos. Hay algunas cosas que me gustan, otras cosas que no me gustan. Me gusta la baguette, pero no Macron. Y en el caso del Partido Socialista en Francia, completamente diluido, prácticamente irrelevante, pues es que igual deberíamos seguir nosotros ese camino, ¿no? Bueno, donde hay que firmar, pero parece complicado, ¿no? O sea, Bueno, la baguette hay que sustituirlo por una hogaza pronto, Carmen. Bueno, Eso- una eso- hogaza también, eso pan de tiene pueblo, solución, etcétera, etcétera, pero por poner algún ejemplo así un poco Por salvar irrelevante, algo. frívolo. Por salvar algo para que no lleven la francesada, ¿no? Exacto, muy de queso manchego, pero también queso brie. Bueno, Pero podrías plantear la pregunta hoy de qué prefiere usted, la baguette o Macron. Que sería- Hombre, es que si tienen un poco de sentido común, yo creo que lo deben tener claro, ¿no? Sí. Salvo para Brigitte, ahí lo dejamos. Ay, Brigitte. Pero es verdad, es que... Para mí pues, que Brigitte, por la torta que le dio, prefiere la baguette. igual también está en mi bando, está en mi buena equipo, Brigitte, ya está más en el tema de la baguette francesa. Bueno, en cualquier caso, respecto al Partido Socialista, pues es que igual es necesario hacer una revisión de absolutamente todos los partidos que hay en nuestro país, porque si seguimos con este establishment, con este bipartidismo, con esta deriva, pues es que estamos en lo mismo de siempre y es complicado conseguir resultados distintos si hacemos siempre lo mismo, ¿no? Mira, ayer tuve la suerte de acudir a la asamblea de Vox, ayer en el auditorio de aquí de la Castellana, de la Mutua madrileña,
Y no había visto un acto político tan interesante, tan bien planteado como el que yo vi ayer en la Castellana, vamos. Se presentaron, yo creo que se llama Carlos Hernández Quero, ¿no? Y además, de hecho, Y si no me José equivoco, María Figaredo. En el caso de Hernández Quero va a estar presentando su programa de vivienda en esta casa la semana que viene. Ya, pues se hicieron la presentación de los programas económico y de vivienda de Vox y me pareció, insisto, un extraordinario acto, con unos programas con una consistencia interna, una solidez, un estudio profundo de los asuntos y de las posibles soluciones. Serán discutibles como todo o casi todo en la vida, pero realmente Vox ha presentado un programa político desde el punto de vista de la vivienda y del programa económico de una enorme contundencia, solidez y esperanza, aportando una enorme esperanza también a los ciudadanos españoles, a los que les dice esto se puede arreglar, ¿no? Les da el origen de los problemas, las causas, las posibles soluciones, y es muy interesante. Yo recomiendo, yo creo que aquí en Libertad Radio y en el Toro Televisión vamos a dar íntegramente esas intervenciones de Figaredo, a la Limón, de Figaredo y Hernández Quero, porque fueron de un enorme interés. Pues no no. sé si tuviste oportunidad. Estaba tema familiar. Pero Me gusta mucho que introduzca este tema, don Julio, porque nos vamos a ir a una pausa publicitaria y enseguida volvemos, pero vamos a jugar a las diferencias. Vamos a hablar de lo que se dijo ayer en Sevilla, hablando en la cumbre de la ONU, del buenismo de la ONU, en contraposición con estas medidas muy concretas que trae este programa político de Vox. Pausa publicitaria, 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, y volvemos aquí en Radio Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Les decía yo que íbamos a jugar a las diferencias, sobre todo teniendo en cuenta que ayer hubo una cumbre de la ONU, que eso es una cosa muy bonita, que le gusta mucho sobre todo a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, que reaparecieron para irse a cenar con los Reyes, con su Majestad de los Reyes, y hablar de cuestiones como, por ejemplo, la financiación al desarrollo, que de esto, al parecer, Begoña Gómez sabía bastante, sobre todo teniendo en cuenta la cátedra, el Africa Center, etcétera, etcétera. Sí. Estaba en su momento cumbre. El caso es que de repente
allí se juntaron representantes de 150 países en busca de soluciones a los principales retos financieros para garantizar los derechos humanos, la paz, la igualdad y la protección del planeta. Nada más y nada menos. Entonces, por un lado vamos a poner esto encima de la mesa, que queda muy rimbombante, muy bonito. ¿Quién no quiere el progreso? ¿Quién no quiere la salud del planeta? Etcétera, etcétera. Y por otro lado, medidas concretas que le afectan a usted y a mí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo que pone Vox encima de la mesa es un programa en el que se pide, entre otras muchas cosas, que se reduzcan de manera drástica los impuestos, que se reduzca el despilfarro en cuanto al dinero público, ¿no? Sobre todo en las administraciones públicas, cómo van poco a poco gastando nuestro dinero, cuando se propone pues un plan de vivienda muy específico en el que en un momento determinado las familias vuelvan a ser propietarias de sus viviendas, cuando se propone la reindustrialización, en fin, una serie de problemas y de medidas concretas, ¿no? Que a mí eso es lo que realmente me llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que si la gente tuviera sentido común, pues todos estos puntos que pone Vox en su programa deberían estar incluidos en todos los programas de todos los partidos políticos. Bueno, pero es que los partidos principales, los que van a las cumbres de la ONU, están en exactamente lo contrario. Los partidos tradicionales. La cumbre de la ONU es uno de los pocos sitios en los que Pedro Sánchez puede estar sin que nadie le insulte ni le critique. Porque por la calle no puede y en el Parlamento tampoco, pero en una cumbre de la ONU sí, ahí está tranquilamente. Porque son todos parecidos a él, incluso estéticamente, sí. Sí, incluso el cuerpo. Macron y Pedro Sánchez de espalda son bastante parecidos. Y otros muchos. Claro, esta gente son los que defienden no tendrás nada y serás feliz. Y frente a eso, pues el programa de vivienda, económico, social de Vox propone lo contrario, defiende a los propietarios. Cuando incluso desde ciertos ámbitos se acusa de que es un programa socialista, bueno, pues es el único que defiende realmente que haya propietarios. Frente a no tener nada y ser feliz, que es un poco la estructura que no es casual, que es no tener una propiedad, pero tampoco tener un trabajo, ser autónomo, poder que tu trabajo... que el esfuerzo que le dedicas a tu trabajo redunde en el bienestar de tu familia, sino que todo vaya dirigido a que los ciudadanos trabajen o para el Estado o para una enorme empresa, y es decir, no sean dueños en nada de su porvenir, y por supuesto no puedan, claro, generar un ahorro como para tener una vivienda y por lo tanto una familia. Frente a eso, la defensa de la propiedad y la defensa de una reducción drástica de los impuestos y una austeridad que propicie precisamente eso, poder ser empresario, poder ser emprendedor, tener tu pequeño negocio, que eso crezca según tu talento y según tu esfuerzo, y que no te veas abocado a trabajar para el Estado a cambio de un salario cada vez más alejado de las exigencias para una vida digna, o en una gran empresa que, bueno, pues eres al final también un número. Hemos ido tendiendo hacia una monopolización de todos los sectores, hacia una concentración empresarial que se ha traducido, compaginada con la inmigración masiva, en una pérdida de poder adquisitivo tremendo e histórico no ya de los trabajadores de las clases más humildes, sino de la inmensísima mayoría de la población. Ahora mismo en Madrid es casi imposible comprarse una vivienda en cualquier barrio con un salario de Madrid. Sin embargo, estos señores, estos burócratas que se reúnen en Sevilla, como tienen salarios de otros lugares, aunque sean españoles, no ven ese problema, porque sí pueden comprarse una vivienda donde les dé la gana, porque tienen salarios de ninguna parte y de encima ni siquiera tributan por ellos, lo cual podría estar muy bien si no viviesen alejados de la realidad. Y eso es lo que ocurre. O sea, es un aquelarre en Sevilla de personas que están completamente alejadas de la realidad, pero Sánchez es un ejemplo frente a un programa que está pensado para la gente corriente. Y sobre todo con este paraguas de la ONU, que es la nada, ¿no? Que es el buenismo, a través también de todas esas agencias, ¿no?, de Naciones Unidas, que podemos ponernos a enumerar cada una de ellas, y que termina a ser, pues eso, la desviación de fondos que en el fondo pues hemos aportado todos los países. Sí, yo quería también, suscribo lo que dice Moloni, pero quería, que acabo de leer en la red X a María Marble, así se llama, que parece ser que el rey ayer citó a Averroes. Pues habría que decirle a los asesores del rey que Averroes es autor del libro de la Yihad, en el cual se recoge esa frase de matad a los politeístas allí donde los encontréis. Como aclaración, los politeístas son los cristianos. Entonces yo creo que podrían elegir otras fuentes, otros referentes,
Pero ya casi no me extraña nada porque hay que recordar que el padre de la patria andaluza, si tal cosa existiere, es un muladí llamado Blas Infante. En fin, esto es... vamos, que tenemos carnaza para tertulias todas las que queramos. Fíjate, justo cuando se conmemora la toma de Córdoba. Sí, es increíble, efectivamente. El día que se conmemora la reconquista de la ciudad de Córdoba, fundamental, claro, por Fernando III el Santo, cuyos restos se conservan momificados en la Catedral de Sevilla y se exhiben en la Iglesia de San Clemente. Recomiendo a todo el mundo que vaya ese día, yo he ido varias veces. Que elijan a Berroes. Bueno, esto es un síntoma más de la corrupción en la que nos andamos chapoteando. Perdón, y un drama que es el desconocimiento histórico, ¿no? Total. Que también pasa teniendo en cuenta, pues por ejemplo, cómo han ido colonizando, y esto lo hace muy bien la izquierda, cuando va colonizando las instituciones educativas. Esto, por ejemplo, en la Junta de Andalucía ha pasado mucho cuando se hablaba de la derecha. ¿No? Bueno, donde gobierna Moreno Bonilla desde hace un montón de tiempo, gracias a que Vox le dio un apoyo para quitar el PSOE. Es que llega un momento en el que de repente decimos, bueno, en este bipartidismo, si es que en el fondo son lo mismo, ¿no? Porque el Partido Popular ha pecado en muchas ocasiones de esto, ¿no? De llegar al poder y no hacer absolutamente nada para combatir leyes de ámbito ideológico. También pasa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con leyes en torno a la ideología de género, etcétera, etcétera, que no las ha combatido, sino que encima las ha promovido. Entonces, cuando a veces decimos, no, es que bueno, menos mal que hay comunidades en las que está la derecha. ¿Pero qué derecha? En Andalucía, yo que estaba allí unos cuantos años trabajando, el Moreno Bonilla es más andalucista que el PSOE. De hecho, es el que ha institucionalizado el Día de la Bandera Andaluza. O sea, quiero decir que, por cierto, bandera de reminiscencias musulmanas. O sea, es alucinante lo que está pasando en España. Es decir, que nos fijamos siempre en Cataluña, donde están ya los corruptos más punteros, los más avanzados, los más avispados de la clase, la punta de lanza. Pero vamos, Andalucía tiene una pinta de ir por una senda parecida verdaderamente tremenda. Y claro, pues si el rey ha hablado de Berroes, pues... Pero podría hablar de su predecesor, de Fernando III. O sea, es que ni por esas. Es que Fernando III no cae bien en esos ambientes. No, es el verdadero padre de la patria andaluza. Y claro que toca decir que es Blas Infante. Claro que lo es. Bueno, pero han hecho Marquesa Luz y... De Luz y Paz a Luz Casal. De Luz y Paz. Luz y Paz. Oye, el que debe estar picado es Aznar, que no lo han hecho grande de España. Eso es una lástima, ni a él, bueno, ni a todo su entorno de amigos que ni juegan de Cataluña tampoco, con todos los favores que hizo a los catalanistas. Hombre, ¿verdad? Y que hablaba catalán en la intimidad. Qué ingratos son los catalanistas también, ¿eh? Todo el mundo, todos los benefactores denostados después. Pero me ha sorprendido que no hicieran a Puigdemont príncipe de Waterloo o algo así. Pues es lo que le falta. ¿Sabe lo que ha empezado a hacer también Televisión Española? Le voy a contar una cosa a don Julio. Bueno, eso hubiera sido grandioso. Sí. Eso sí que hubiera sido, vamos, una cosa de abrir. Pero no te sorprenda, ¿eh? De parar las rotativas. Cómo están los nombramientos de marqueses y todo eso. Tal cual. En el caso de los separatistas catalanes, sabe usted que pues nos tienen sometidos a todos a un chantaje y que Pedro Sánchez pues va cediendo pequeñas pildoritas para que sigan contentos sus socios secesionistas y por tanto él siga en el poder. La última ha sido relacionada con la emisión de la 2 en catalán, y es que pues una de las reclamaciones históricas de Esquerra Republicana es que se fuera ampliando la oferta cultural en catalán en la televisión nacional, y ya a partir de, según publica el nacional.cat, a partir del 11 de septiembre, coincidiendo con la diada, se va a ampliar la programación, empezando poco hasta que sea en su totalidad en catalán. Bueno, pues este es el último regalito de Pedro Sánchez a los secesionistas catalanes. Bueno, sí es. Nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Espero que el próximo gobierno, pues que será de una idea distinta a la que hay ahora, pues bueno, devuelva a la 2 a donde estaba, que es a que haya oferta de la televisión pública española en español y en catalán. Y en toda España, claro. Sí. En fin. Pues yo voy más allá, don Pero Julio. esto no lo hacen por difundir nada, lo hacen para colocar gente. Nada más. Pues es que precisamente por eso yo voy más allá. Es que igual no es necesario que haya una televisión ni una radio públicas en nuestro país. Por no hablar de no me guste esa noticia que me coge. Las radios autonómicas y las televisiones autonómicas. ¿Hasta qué punto se han convertido en una herramienta de propaganda ahora al servicio del sanchismo y de los intereses de cada uno de los gobiernos autonómicos? ¿Por qué cree usted que estamos endeudados en 1.5 billones? ¿Por qué cree usted que debemos ese dinero? Pues lo debemos porque hay alguien que lo ha cobrado.
Es decir, ahí quien ha cobrado ese dinero, y lo han cobrado los hospitales públicos gastando mucho más de lo que hubiera gastado una gestión privada de esos mismos centros, lo han cobrado los colegios públicos gastando hasta un 40 o un 50% más en salarios de los que cobran los profesores de los colegios concertados o privados, lo han cobrado los LGTBs con todas sus... como se llamen, ONGs les llaman, ¿no? De forma sorprendente, pero les llaman así. Lo han cobrado en la cantidad de funcionarios que no funcionan en este país porque no tienen realmente una tarea que hacer. Es decir, hay cantidad de gente que está cobrando por no hacer nada, mientras otros multiplican por 2, por 3 sus tareas, levantándose a las 5 o a las 6 de la mañana, trabajando 12 horas diarias. En fin, lo ha cobrado mucha gente que hoy está de baja y no ha ido a trabajar, no habiendo ningún motivo en serio para no ir a trabajar, y todos esos están de pleno metidos en la corrupción que anega a este país y que además es el sustrato sobre el que se monta la corrupción de los políticos y de los más ricos, ¿no? Y de los que tienen el poder. Hay muchos españoles que aceptan la corrupción como una parte de su vida diaria y de su vida corriente, y lamentablemente eso es así. Esa tolerancia social a la corrupción, que por desgracia es lo que hemos dicho también en este programa, ¿no? Que estamos como estamos porque muchas personas han mirado a un lado. ¿Dónde vas a mirar si acabas, por ejemplo, de matar a tu hijo en el laboratorio de la Dator? ¿De qué vas a protestar? ¿Vas a protestar de que alguien se lleve 100 euros? ¿O 10.000? Pues si acabas de matar a tu hijo, ¿de qué protestas? Y de hecho no es casual, ¿no?, cómo se están intentando llevar a cabo todas estas políticas que terminan de pues minar la estabilidad de la sociedad en torno a la familia, por ejemplo, que es algo que realmente preocupa, ¿no? Cuando vemos pues número de niños que nacen, que hay más perros que niños, por ejemplo, ¿no? O bueno, la moda de los perrijos. No sé si ustedes se pasearon por los Madrid perrijos. ayer. Yo no me pasé por Madrid porque tengo otras cosas que hacer, y desde luego no me gustan ver esos espectáculos, pero los vi en algunas imágenes de la web y de internet y en fin, en diversos sitios, y comprobé que no solamente no hemos mejorado el año pasado sino que realmente hemos empeorado, ¿no? Hay gente que está dispuesta a llevar a sus hijos pequeños a pasearse por en medio de unos espectáculos que son rotundamente infrahumanos. Es decir, son espectáculos de animales absolutamente, no ya primarios, es decir, son un verdadero escándalo público para los chicos, para los pequeños, para las pequeñitas que había paseando por allí. Allá los padres que son capaces de someter a sus hijos a ese espectáculo, ellos son responsables de estar ahí. El alcalde es responsable de no aplicar las ordenanzas municipales, porque eso es directamente, esa es una infracción, cuando no un delito, el pasearse por las calles, el hacer las cosas que hicieron ayer en la ciudad de Madrid. Eso es inaceptable, es una exhibición impúdica completamente, desde mi punto de vista, constituye un verdadero delito. Ya ves que todos los medios, entre comillas, progresistas y no progresistas, porque al final son todos lo mismo, a quien le atizaban ayer no era a los que producían esos espectáculos asquerosos y lamentables, sino al gobierno de Orbán, porque había tratado de prohibir el Día del Orgullo. La verdad es que Orbán se debió reír ayer, no se sabe cuánto, porque, claro, la mayor parte de los que ayer desfilaban habían pagado el billete para ir a Budapest, habían pagado los hoteles en Budapest, les vino muy bien la presencia de esas 100.000 personas, mientras en Hungría, efectivamente, las familias tienen prácticamente todas la vivienda asegurada. Los que tienen hijos a partir del tercer hijo ya no pagan impuestos en toda su vida y tienen unas condiciones sociales para que Hungría sea uno de los pocos países que de nuevo está creciendo demográficamente en la Unión Europea. Bueno, han conseguido que Hungría vuelva a tener futuro, pero aquí nosotros, mientras tanto, paseamos gays y lesbianas por las calles
espectáculos, insisto, que no son aceptables. Y sobre todo, don Julio, usted hace hincapié en ese desfile del orgullo gay, en la figura del escándalo, del exhibicionismo, que yo siempre he dicho que es que a mí me da igual que sea homosexual o heterosexual, pero es que el exhibicionismo es que aparte de la parte de la fealdad, es que lógicamente tiene que estar perseguido, ¿no? Entonces llega un momento en el que cuando esto deja de ser importante... Carmen, si el problema está en que ni un solo periodista de todos esos medios le ha puesto ni un solo calificativo a ese espectáculo, ni uno solo. Es decir, han asumido con total normalidad que eso se pueda producir en las calles de Madrid, en el centro de Madrid, bueno, me da igual en el centro que en cualquier barrio de Madrid. Ni un solo periodista ha puesto un calificativo. Los calificativos se los reservan a los actos de Vox, los calificativos se los reservan a los católicos, los calificativos se los reservan a los que piensan y creen en una naturaleza del hombre sostenida por una divinidad. En fin, es imposible encontrar a alguien que aplique el más mínimo sentido común a sus artículos de prensa, a sus titulares, ni uno solo. Nadie tiene los cojones de decir eso no puede ser, no se puede pasear así por Madrid, ese es un espectáculo que no se puede financiar. Y sobre todo... Y no tienen los huevos de decirlo, ¿no? El alcalde no tiene los huevos de decir no, este ayuntamiento no va a patrocinar eso porque es una asquerosidad, porque lo dejan todo hecho un auténtico asco, porque el escándalo a los niños no es aceptable en nuestro país, porque no puedes promover comportamientos que acaban con la vida de los niños, que los destrozan, los destruyen. Cuando les meten en el camino de la homosexualidad a los niños menores, los están destruyendo psicológicamente y materialmente. Y cuando tienen 30 años, ¿por qué no explican el número de suicidios que se dan entre todas esas personas? ¿Por qué no explican que la esperanza de vida de esas personas, como demuestran informes de salud de diversas universidades americanas, que tienen una esperanza de vida prácticamente de 10 años inferior a la que tienen los que no tienen una práctica homosexual habitual? ¿Por qué no explican el tema de las infecciones? ¿Por qué no explican que el 96% de las enfermedades de transmisión sexual, el 96%, se producen en comportamientos homosexuales? ¿Por qué no lo explican? Porque no explican el coste que tiene esos comportamientos en la práctica, convirtiéndose en enfermos crónicos de SIDA para la seguridad social, que impiden que haya recursos para otras muchísimas cosas que no dependen de comportamientos voluntarios de las personas. ¿Por qué no lo explican? Bueno, pues porque lógicamente ya ve usted que no le interesa, y sobre todo en el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid ha pagado con dinero público este espectáculo. O sea, no solo ha dado los permisos, sino que el dinero de todos los madrileños ha ido a financiar este espectáculo. Y luego de repente va a la izquierda y se da golpes de pecho yendo a Hungría. Ha ido Irene Montero, ha ido Yolanda Díaz, ha ido Ernest Urtasun a hablar de... ¿Pero quién les ha pagado el viaje? Pues si es que se lo hemos pagado también nosotros. Si es que no ponen un euro por... Hombre, si de verdad creen en las causas y les parecen tan importantes y son románticos defensores y apasionados defensores de la libertad y tal, tío, págate tú el viaje, cabrón. Pero, y no solo eso, ¿por qué no van a Arabia Saudí, a Irán, a Yemen, a Mauritania? ¿Quieren clamar a favor de los derechos humanos de los homosexuales? Pues vayan allí, que allí hay pena de muerte, por ejemplo. En Irán les van a recibir con mucho cariño. Claro, en Irán, con sus socios históricos. ¿Por qué no han ido a Turquía, donde ha habido 30 detenciones precisamente porque allí estaba Erdogan encarcelando pues a todas aquellas personas que protestaban, etcétera, etcétera? Es que ellos eligen muy bien sus causas también, ¿no? Cuando dicen las causas y los lugares donde protestan, porque son pues la hipocresía habitual de la izquierda, don Julio. La semana pasada conocimos que habían puesto de vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos a Isabel Serra. A Isa Serra, por parte de DELEV, que ya me dirá usted, cuando vaya a la Unión Europea a protestar por los derechos humanos, ¿quién tiene sentada en la vicepresidencia? Cuando hablen de Irán, por ejemplo, cuando hablen de Arabia Saudí. Cada día quiero más a Trump. Pues cada día quiero más a Trump. Necesitamos a Trump. Necesitamos que Trump gobierne 25 años, por lo menos. ¿Sabe usted que había un meme en torno a dónde estaba Irán con los bombardeos quirúrgicos selectivos de Estados Unidos? Y ponían algo así como en la Moncloa,
un cartel muy grande que ponía Irán, en plan de estamos aquí, ¿no? Que nos bombardee, por ejemplo, directamente aquí a la Moncloa a ver si acaba Donald Trump con todos nuestros problemas, que sería una manera interesante de cortar por lo sano, ¿no? En ese asunto. Pero compañeros de la mesa, respecto a la hipocresía de la izquierda, no sé si queréis añadir algo respecto a este asunto. Bueno, yo creo que dos cosas. Bueno, por lo que ha dicho Ariza, es que yo añadiría otra cosa, y es, aparte de esas cuestiones, ¿no?, que por supuesto están ahí, ¿qué tiene que ver el gusto homosexual con esas manifestaciones públicas? Yo es que no acabo de verlo, sinceramente. Y claro, como hay una censura tan terrible, pues el término obscenidad no tiene por qué desaparecer del vocabulario. Entonces yo creo que es apropiado para todo eso, ¿no? Aparte ya de los dineros públicos. Y luego, con respecto a Urtasun y Yolanda Díaz, ¿no? Sí, por parte de Sumar, por parte de Sumar han ido Urtasun y Yolanda Díaz, y por parte Montero. Claro, pero que lleva por Podemos, que son completamente distintos. Y todo el séquito. Yo creo que aquello yo creo que es una campaña hecha contra Vox desde Hungría, me parece a mí, no es otra cosa. Me dicen, no, este es tu aliado y vais a... Bueno, yo quiero recordar que me parece que 3 años en Córdoba, precisamente en Córdoba, la revista Postmoderna organizó unos encuentros muy interesantes, y allí vinieron, que yo la verdad que creo que descubrí allí un poco el método húngaro que están teniendo de revitalización de la nación biológica también, que es importantísimo, ¿no? Y verdaderamente me quedé asombrado, porque es que están obteniendo resultados. Claro, eso va totalmente en contra de lo que están buscando estas élites, esta especie de señoritingos, pues no dejan de ser eso. Son privilegiados, no nos engañemos, son la casta. Que tanto ellos denostaban cuando tocaba denostar, ahora ya no, ¿verdad? Y bueno, pues creo que simplemente son una especie de brindis al sol hecho en un sitio donde los homosexuales seguramente están más seguros que en cualquier otro de esos otros países que tú has citado, Carmen. Y las mujeres también. Pero bueno, no deja de ser una campaña de cara a como una especie de boomerang para que suene aquí y señale aquí a determinadas personas. Insisto, yo no entiendo qué tiene que ver la homosexualidad con subirte a un tractor o a lo que se suban. Yo es que nunca he ido a esa ceremonia, la verdad. Y de hecho, fijaos si estoy alejado de esa historia, que ayer ni me enteré. O sea, estaba fuera de Madrid, ¿no? Y nada, no me enteré de nada, ni por supuesto hubiera participado, ni he llevado a mis hijos, ni por asomo, ¿no? Nunca me ha interesado lo más mínimo. Pero es cierto que la desconexión entre eso y la cuestión homosexual me parece evidente, porque y de hecho muchos son los homosexuales que no se reconocen en esos espectáculos. La inmensa mayoría, ¿no? La inmensa mayoría. Y luego, por otra parte, habría que señalar, ya que estamos aquí señalando a todo el mundo, las marcas que se pliegan a esto, los patrocinadores. Cada vez menos, desde la llegada cada vez menos, cierto, no se ve la cierto que haya algún repliegue, pero bueno. ¿Sabéis quién nos ha plegado? A mí me ha sorprendido el Partido Socialista de Melilla, todo el PSOE en Twitter. Ha puesto la bandera gay, la bandera, ¿no?, que toca en estas fechas. Sorprendentemente circulaba por Twitter la imagen del Partido Socialista de Melilla, que no había adaptado su perfil al orgullo como había mandado directamente Ferraz. ¿Por qué será? Un despiste. Yo el arcoíris, ¿por qué será, señores? Tengo que decir que el arcoíris yo siempre, ya por cuestiones de edad, lo asociaba hasta hace un tiempo solamente al maillot del campeón del mundo de ciclismo en ruta. Pero es diferente. A Pogačar en este año. Yo siempre lo he asociado, y esto es un concepto muy de princesas, de unicornios, bueno, ¿no? A mí, yo tengo una sobrina de 2 años que cada vez que ve la bandera arcoíris le encanta porque lo asocia con los unicornios, ¿no? Entonces, claro. Yo es que solo tengo sobrinos, entonces. Al final no la asocian. No, pues las chicas es algo que es como muy habitual, ¿no? El arco iris, unicornios, mundo de fantasía, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a yo fíjese, no sé si estoy muy de acuerdo con eso de que las marcas cada vez están menos plegadas a este tipo de intereses, ¿no? A ver, antes duraba un mes, ahora dura una semana o un fin de semana. Bueno, eso es un poco de agradecer, ¿no? Claro, también. Dura solo ya el fin de semana. Ahora ya no. Supuestamente está el día oficial y luego había como una semana en torno, ¿no? Entonces era el mes del orgullo, ahora es solamente la Semana Santa. Hubo una época que casi era un
globalista. Casi un quinquenio en algún año, ¿no? Es que según cómo corra el viento. Pero en cuanto a las marcas todavía, yo creo que siguen, ¿no?, muy vinculadas al lobby, ¿no? Hombre, y además, a mí me gusta mucho diferenciar, sobre todo el lobby, con unos intereses muy específicos. Hay mucho público homosexual que huye de este tipo de celebraciones del orgullo. De hecho, había un lema muy famoso de huyo del orgullo, ¿no? Que se llevaba a cabo pues por diferentes entidades que decían, pues mira, es que esto no nos representa, ¿no? Claro. Sobre todo la figura del exhibicionismo, del escándalo público, de la fealdad. En muchos a ver, que casos. es que aquí, como decía Iván, yo desde luego no estoy hablando de la homosexualidad. Claro, estamos hablando de eso. Primero, muy importante. Aquí cada uno nace como Dios lo hace. O sea, que cada uno nace con los instintos, con las predisposiciones, con las condiciones físicas y psicológicas. O sea, eso, ¿quién va a juzgar eso? Eso no tiene, es que no tiene juicio posible, además. Claro. Aquí estamos hablando de la promoción de la práctica homosexual entre jóvenes y niños. No, y Julio, yo diría aún más, y la promoción de un canon concreto. Un canon concreto, es decir, ser homosexual tiene que ver con ese tipo de... con un consumismo, por cierto, exacerbado también, no nos engañemos. Es un negocio redondo, ¿no? Y ahí las marcas involucradas. Por eso lo señalo. Y quisiera también hacer una alusión, porque lo vi también ayer en redes, o esta mañana, no sé cuándo, el Athletic Bilbao ha iluminado San Mamés con la bandera arcoíris, y muchos han dicho, oye, nunca le habéis hecho ningún homenaje a los asesinados por ETA. Eso es España también, ¿eh? Sí. Esa bandera sí, ¿eh? La bandera sí. Nunca cupo. La bandera de España nunca cabe. De hecho, ahora en el País Vasco las banderas que se ven son la de Palestina y la bandera del orgullo gay. No se ven ni siquiera de Curriña, casi las ciudades vascas. Han conseguido darle la vuelta como un calcetín. Hay un cura me parece que es de Senegal, un tipo muy divertido, es negro con tizón y dientes blancos, lo podéis imaginar, siempre se ríe, además muy gracioso. Y eran una familia de 7 hermanos y en una racia de estas de los musulmanes mataron a sus 6 hermanos, quedó él solo y acabó aquí en España. Y decía, esta homosexualidad aquí a mí me hace mucha gracia, porque coges 2 islas, metes 100 parejas homosexuales en la isla 1, 100 parejas heterosexuales en la isla 2, y vuelves 50 años después, en isla 1 huesos, en isla 2 una ciudad. Bueno, pues aten cabos, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno, el tema demográfico también está ahí y tiene mucho que ver. Promueve gente a la que no le gusta que nazca, que haya población, y sobre todo gente formada y con ganas de... Luego quieren cobrar la pensión, ¿no? Claro, pero quieren cobrar la pensión. A señores para pagar las pensiones. A mí hay una cosa que... Estos tíos no van a Budapest a defender los derechos de nadie. Van a defender la imposición de una agenda. La imposición de una agenda que está encaminada a eso, a favorecer a castas empresariales y políticas, porque se consume más, se paga más impuestos y se tiene menos familia y no nacen niños ni hay ancianos, que son lo caro para el Estado. Eso es lo que van a defender estos tíos, que se supone que defienden, que están del lado de los que estamos penalizados de verdad, créeme, somos los padres y los abuelos. Blancos, sobre todo. Sí, no, estamos totalmente penalizados. ¿Sabes qué IVA llevan los pañales? Es normal, ¿no? El 21%. Sí. ¿Sabes qué IVA lleva un condón, un preservativo? El 10%. ¿Vale? ¿Sabes, por ejemplo, las personas que tenemos hijos estamos, de alguna manera, prepagando nuestra pensión? Claro. Y estamos prepagando el que alguien pueda cuidarnos cuando seamos viejos, ¿no? Tendríamos que estar de alguna manera por lo menos bonificados respecto a una persona que quiere vivir solo, claro, y que decide con sus salarios y sus ingresos dedicarse a viajar por las Malvinas o por las Maldivas o a Taiwán o no sé dónde, y los demás pues estamos pagando pañales. Es que Julio, lo que estás diciendo yo creo que apunta otra vez a esto de los cánones que se quieren imponer. Ese es otro canon. O sea, un joven, esto yo lo he discutido muchísimo con amigos míos y tal, un joven que a los 30 años no haya estado en las Maldivas, no las Malvinas, quizá hay que cambiarle. Sí. Y en no sé dónde. No he ido a ninguna de las claro, yo tampoco. Es un paria y un gañán, claro, porque a lo mejor le ha dado por tener hijos o irse a Galicia. Claro, se ha ido a Soria el fin de semana. Y entonces es un canon y hay que pasar por ese aro. Y es verdad que contribuye a ello pues marcas, medios de comunicación, por supuesto. Y yo quiero recordar, por ejemplo, no quiero hablar de mis asuntos personales, pero es verdad que yo dejé de ir a una tertulia en Andalucía, tú lo sabes, Antonio,
porque lo escuchaste en directo, ¿no? Sí, señor. Porque me negué a aceptar que los crímenes domésticos o intrafamiliares o domésticos, vamos a llamarle domésticos, sean violencia de género. Porque hiciste una pregunta, Iván. Hice una pregunta, efectivamente, pues te echan de los sitios, porque no, es que es incuestionable, o sea, tú no puedes, si aquí sale algún término, yo no puedo preguntarte a ti, oye, pero ¿qué quieres decir con esto? Porque digo, hombre, eso hay que saberlo, fuera de la tertulia. Entonces, estamos en una situación verdaderamente increíble y yo insistiría en eso, en unos modelos que son dogmas, realmente son gente muy dogmática, con las cuales no se puede discutir. O sea, cualquier asistente ayer de la cabalgata, como se quiera llamar esto de ayer, lo pones aquí, bueno, nos considera pues, los hombres de Cromañón o Atapuerca, no se puede opinar. Son dogmas de ciencia que dicen, pero la ciencia es que no son de ciencia ni de... No tiene nada que ver con la fe. No tiene que ver. Igual que cuando nos encerraban en casa era porque pues que es así, es la ciencia, hay que creer en ella, no, en la ciencia no hay que creer, la ciencia se experimenta, punto. Claro. Y lo que ha hecho Orbán es defender a los húngaros. Estos tíos van allí a decir algo así como que Orbán está oprimiendo a los húngaros. No. Primero, no ha prohibido que haya manifestaciones de ningún tipo. No está prohibido en Hungría. Usted se puede manifestar, haga lo que quiera, pero vaya vestido. No haga espectáculos lamentables y asquerosos delante de niños, delante de nadie. Hágalo en su casa, pero no en la calle. No, eso es lo único que ha prohibido el gobierno húngaro. Y estos señores han ido a demostrar que se puede manifestar uno en defensa de los homosexuales en Hungría. Sí, señor. Han ido 100.000 personas de todo Había Europa a demostrar. Una manifestación en Teherán, enorme también, de 1 millón de... Sí. Sin represalia. Lástima, no hemos tenido conocimiento de eso. Pero acabaron desnudos. Sí, pero involuntariamente, ¿no? No, pero yo, por ejemplo, vosotros que sois poderosos hombres de medios de comunicación, habría que hacer un rastreo, o alguien que nos esté escuchando o viendo, de España, cuando se ha dejado de hablar de exhibicionismo. Probablemente, si alguien se toma la molestia, habrá una correlación entre el auge de estas manifestaciones y el desuso del término exhibicionista. ¿Te acuerdas cuando iban con una gabardina? A eso voy. Ahora ya ni la gabardina. No, y entonces habría que ver términos, o sea, seguramente en Google habrá una herramienta de uso. Hay estudios hechos. Los hay, ¿no? Sí. ¿Cuándo se ha dejado de hablar de obscenidad, de exhibicionismo? Y eso es muy ilustrativo de los cambios ideológicos, ¿eh? Yo creo que eso es un ejercicio interesante. La Fundación Disenso tiene un estudio hecho sobre eso. Pues mira, lo buscaré interesante. ¿Sí? Pues pásanoslo. Interesante ese asunto, igual que lo de crimen pasional, que también es una cosa que no se utiliza, ¿no? Me tires la lengua. Crimen pasional. Casi me cuesta ya en Canal Sur la cosa terminó bastante mal, ¿no? Si llego a decir que... Bueno, es que... Pero es que es verdad, cuando se habla de violencia contra la mujer... en Irán, por ejemplo. Pero es que son pasionales porque... O en Arabia Saudí, porque hay relación entre ellos, que es lo que yo quería expresar aquel día. Vamos a ver, que un hombre no mata a una mujer por el hecho de serlo. Yo lo he repetido hasta la saciedad y me reafirmo. No nos reunimos los hombres. Claro, porque si no habría hordas y ejércitos de hombres contra mujeres. Es absurdo. Exacto, que no es a una señora que pasa por la calle por ser mujer que la mata, sino que hay una vinculación. Claro, tienes vinculación, la que fuera, económica, sexual, afectiva, lo que fuera. Pero habría que hacer un rastreo y si lo está hecho, pues pásanoslo, Antonio. Pero el uso y desuso de los términos dice muchísimo del pensamiento dominante, ¿eh? Y entonces hay una tarea que hacer. Claro, porque es dominante, porque es de arriba abajo. Claro que es dominante. De abajo arriba. Claro. Y eso es lo que ocurre en Hungría. Fíjate, hubo un referéndum en Hungría hace pocos años en el que los padres pudieron votar, los húngaros en general, para ponerle una etiqueta como la que lleva el tabaco a los libros que tenían contenido sexual. Una etiqueta, una marca en la portada para el padre que iba a comprar un libro, para sus hijos o para quien fuera que lo supiera. Contenido sexual, además excesivo. Pues ese referéndum abrumadoramente ganó el sí de poner esas etiquetas y tuvo más participación que el referéndum de entrada de Hungría en la Unión Europea. Fíjate. ¿Sí? Fíjate. O sea, Orbán no es que esté haciendo esto no un poco contra los húngaros, no a su manera, no. Está defendiendo lo que defiende la inmensa mayoría de los húngaros. Fíjate. Eso le costó sanciones millonarias a Hungría, entre otras cosas la expulsión del programa Erasmus de sus universidades y de sus universitarios. Claro, porque ¿cómo va a ir un español que es la mili actual a Hungría para que no va a ser adoctrinado? Claro. Tiene que estar y si vuelve con una idea de familia más o menos clásica. Conservadora. Anatema, Dios, fuera expulsado. Es asombroso, ¿no? Que eso va en contra de los fines
del programa Erasmus, que como todo el mundo sabe, no son educativos. Sí. Hay que enviarlos a Irán, Afganistán. Eso tienen es. que ir a, A que tienen que ir a tracen esos sitios lazos. y ahí manifestarse tranquilamente. Eso es. Convenio. Eso es, seguro que hay convenio educativo. Oye, tú, y además el multiculturalismo, macho. Hombre, eso, que está muy de moda, el multilateralismo Así, hombre, que sí. y el multiculturalismo, que también está muy de moda. Bueno, 9:36 minutos, 8:36 en las Islas Canarias, momento de la pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolift para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Me acaba de pasar Antonio Muloni el informe de la Fundación Disenso, del que hablábamos hace unos instantes. Se lo voy a pasar a mis compañeros de redes sociales para que lo difundan a través de nuestra cuenta oficial. Ya está en el canal de Telegram de don Julio Ariza. Ya que están por ahí, pues suscríbanse. Suscríbanse al canal, Julio Ariza, el toro. No es porque yo sea un toro, más bien una vaca en todo caso. Pero lo importante es lo que nos une, don Julio, que somos... La autopercepción es bastante subjetivo. Pero lo importante es que se suscriban a nuestros canales, que ya saben ustedes que está el canal de Telegram de don Julio Ariza. También está el de WhatsApp, que es verdad que le hace usted menos caso al canal de WhatsApp. No es que le haga menos caso, es que ¿cómo rayos llegas a él? La gente me dice, pero ¿cómo llegó a tu canal de WhatsApp? Se lo explico muy fácilmente. Hay una herramienta que se llama Comunidades, ahí se pueden suscribir, y también entrando en el WhatsApp, a la izquierda pone Novedades. Y ahí está don Julio Ariza y se pueden suscribir a ese canal público. Simplemente buscan Julio Ariza y a través de la suscripción pues ¿le sale? Sí. Se lo prometo. Y usted tiene en WhatsApp nada más y nada menos que 7.506 seguidores. Eso no es nada. ¿Cómo no? Para WhatsApp sí. Para WhatsApp es una auténtica barbaridad. Tenemos que tener 70.000 por lo menos. Bueno, pero es que estamos en camino, voy a colocar ahora mismo en el canal de WhatsApp, este que dice usted, voy a poner lo que me ha enviado don Antonio Muloni. Y también a través de los canales habituales de Radio Libertad, que son a través de Twitter,
ahora llamado X, que a mí todavía me cuesta un poco el tema de llamarlo de otra manera. Bueno, lo seguimos llamando Twitter en familia. Y a través de, si no me equivoco, las publicaciones de YouTube, donde se puede hacer alusión a precisamente este enlace de la Fundación Disenso, en el que habla precisamente de esos temas que ya no están en boca de todos, porque gracias al uso del lenguaje, pues también van haciendo mella en las políticas de izquierdas. Y esto, por desgracia, lo hacen muy bien porque lo llevan haciendo muchísimos años. Es un dogma del comunismo, ¿no? Lo de ir penetrando diferentes instituciones culturales, sociales, educativas, de tal manera que se cambie el lenguaje y en el fondo se cambie la percepción de cosas como las que estábamos hablando. La familia, el tema de pues el escándalo público, el exhibicionismo, el mal llamado violencia de género, que eso es una entelequia que realmente no sabemos qué es. Iván Vélez preguntó una vez qué era y tampoco le supieron responder. Tampoco le supieron responder desde la mesa en la que estaba en Canal Sur, en particular, haciendo alusión a ese caso que ponía usted encima de la mesa. Pero sobre todo, yo critico mucho a esos partidos de derechas que legitiman las políticas de izquierdas. Lo decíamos antes haciendo alusión al Partido Popular y lo que ha pasado en la Junta de Andalucía. ¿Ha dicho de derechas? Habla del PP. Claro, es que ese es el tema. ¿Qué es la derecha? En el Partido Popular ellos se creen que son derecha. Los votantes todavía bien intencionados siguen votando al Partido Popular porque creen que es de derechas. Esto también es un poco ampliar el foco, ¿no? sobre los programas políticos y sobre las cosas que ponen encima de la mesa según qué líderes. Bueno, ellos estuve en una época que se decían liberales porque, claro, huían del término derecha. Es verdad que derecha e izquierda es muy difícil de delimitar. Yo soy de los que no lo suelo utilizar, lo reconozco. Pero ellos, desde luego, huyen completamente de ese término, de ese concepto, derecha, ¿no? Y entonces están, pues, hubo una época, ya digo, que estaban con este rollo del liberalismo, que luego era imposible que te lo definieran, pues era pues pagar menos impuestos, no sé qué, nada, algo, una nebulosa, ¿no? Y ahora están en el centro, algunos con mucha sorna le llaman centro centrado, ya de centro centrado, de centrismo, centrípeto, ahora es ni Franco ni Sánchez. Y ahora efectivamente, y ahora es equidistancia con no se sabe muy bien qué, ¿no? Pero se va plegando a todas las corrientes o todas las banderas que enarbola la también autodenominada izquierda, ¿no? Pues esto del género lo tienen bueno, en Canal Sur, por ejemplo, quien lo domina, ¿no? Por hablar de ese tema. Con respecto a los partidos secesionistas, pues están continuamente lanzándoles guiños. Ahora pues sí, Puigdemont no lo quieren, pero a Junts lo han cortejado un montón de veces, por no hablar del PNV, ¿no? Que son pues bueno, organizaciones que han dañado mucho a España, ¿no? Y en esas andan en alternancia. A ver si sabemos, por ejemplo, el tema de televisión española en Cataluña. Sabemos recientemente que si el Partido Popular gobierna en solitario, no va a cambiar eso. Nada. No va a cambiar, no ha cambiado nada. Ahora toca mafia o democracia, la democracia que nos hemos dado, o la que nos hemos dado, con la que nos han dado, y realmente sirve para mantener un sistema con la excusa de que los que gobiernan son una mafia. No, pero es que usted también. Claro. Porque hablamos del separatismo vasco, el catalán, encarnados en el PNV y en Junts, pero ¿y el gallego dónde está encarnado? El PP hasta el tuétano, el de Baleares, la exclusión del español en Valencia, todo eso lo ha el nacionalismo andaluz. El nacionalismo andaluz, que lo está fomentando mucho, y ya veremos los frutos en un futuro a medio plazo. Yo creo que se van a ver ya los efectos. Eso lo ha fomentado todo el Partido Popular, que es tan autonomista como el PSOE, tan europeísta como el PSOE, en ese europeísmo que todos sabemos al cual nos referimos, y las diferencias, las justas, si llegan al poder en solitario, como dice Antonio, no van a cambiar ni una coma. Ya tenemos la experiencia de Rajoy. Bueno, y que el Partido Popular se ha integrado siempre en estructuras que luego legitiman las políticas de izquierdas, ¿no? Claro. A la hora del reparto, por ejemplo, en la Unión Europea lo vemos clarísimo, con esas comisiones de, venga, pues tú te quedas la vicepresidencia, pero yo me quedo con esta mejor porque me conviene a mis intereses y sobre todo porque puedo colocar a mis colegas. Y entonces esto es una cosa que llevamos viviendo a lo largo de los años. Como les digo yo a nuestros oyentes, si seguimos haciendo lo mismo, pues es que no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? El Tribunal Constitucional actual es fruto de la negociación o del reparto entre el bipartidismo clásico. Por cierto, acabo de ver en la prensa
que Amedo se plantea pedir la amnistía también. Sí, me parece legítimo. Es que me parece que es normal. Completamente legítimo, puesto que está encima de la mesa, pues si, no. Si es una especie de comodín ahí que se utiliza cuando convenga, pues venga. No sé. Pero es que, don Iván, acuérdese usted con otro tipo de leyes como la ley del solo sí es sí y toda la gente que se, ¿no? En plan de no, pues yo también, reducción de penas. Pues mira, es que si habéis legislado como habéis legislado, es que yo veo hasta razonable, ¿no? Y de hecho, fíjese usted, recuerdo uno de el histórico caso de la manada de Pamplona en San Fermines, uno de los abogados hablaba de la reducción de penas y explicaba que efectivamente que era legítimo que su defendido pues pidiera esa reducción de penas, puesto que la ley estaba hecha de aquella manera. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, con el caso de Amedo, el célebre caso de Amedo y Domínguez, pues también. Pues también, porque aquí parece que cabe absolutamente todo. Respecto a la penetración del Partido Popular en diferentes instituciones que legitiman a la izquierda, os ponía yo el ejemplo de antes de la Comisión Europea, ponías tú encima de la mesa el caso del reparto de los jueces. Se cumple un año de ese reparto del Consejo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese reparto de asientos. ¿Se acuerdan ustedes que nos dijeron desde el PP que iban inmediatamente hacer una reforma profunda para que el sistema de elección cambiara y que por tanto fueran los jueces los que elegían a los jueces? Se ha cumplido un año. Cumplimos este aniversario y ¿qué ha pasado? Pues que estamos exactamente igual en vísperas de esa huelga de la que hacíamos alusión precisamente esta mañana, ¿no? No, yo es que estoy preocupado de que se me vaya el tiempo y no les cuente lo que ha pasado en la Embajada de España ante la Santa Sede. Por favor, en don Piazza Julio. España. ¿Conocen ese palazzo fantástico? El que lo conoce la muy bien embajada es más antigua del mundo. Paco Vázquez lo conoce muy bien. Bueno, claro, sí, y algunos otros. Y ahora Isabel Celá. Bueno, pues han hecho unas obras en dos de los digamos, habitaciones, salones, tal, y que han costado más o menos $500,000 de euros. Y entonces preguntado a Álvarez de los datos de qué han hecho allí, qué es lo que ha costado y tal, pues lo han declarado protegido por intereses del Estado y por seguridad nacional, y no dan la información. Pero no se puede saber en qué han gastado. Primero lo han hecho por un sistema que no ha habido ni publicidad, ni concurso, ni nada. Lo que es el diseño se lo adjudicaron a un despacho llamado Chandiano, que es vasco, de la misma zona de la que es Celá. Qué casualidad, de la zona de Guecho. Casualidad. Y luego a Trixa, que es una compañía de Valladolid, una compañía constructora. Y estos son los que han realizado en el Salón de Cardenales, me parece que es, y en el Salón de Diplomáticos o algo parecido. Y ahí es donde han realizado unas obras que son tan delicadas y tan secretas, debe ser como los túneles de Gaza, que no se puede saber qué es lo que han hecho allí. Pero no había un portal de transparencia. En el portal de transparencia, que de repente dijeron que todo iba a ser luz y taquígrafos. Han declarado que son podrían afectar a la seguridad nacional, y no se puede saber qué han hecho en la Embajada de España ante la Santa Sede en Piazza España. Es una cosa realmente sorprendente. Bueno, ahí están los bustos de Borromini, esa escalera imperial de Borromini, están el bien y el mal. Es un espectáculo. Está el escudo, es católico, si no me equivoco. Sí, en el suelo. Espero que no lo hayan tocado pretendiendo haber quitado otra cosa, porque ya sabemos la confusión habitual. Bueno, es que no explican qué han hecho. Bueno, ahí está Celá, que es un miembro de la masonería, es decir, que han puesto como embajadora ante la Iglesia Católica, han puesto a una señora que decía que los padres no son los hijos no son de los padres, son del Estado. Esta es la señora que nos representa ante la Santa Sede. Y no solo eso, la masonería pura. Acuérdense ustedes las fechorías que cometió cuando era titular de carteras importantes, como por ejemplo educación, nada más y nada menos con esa célebre ley Celá, ¿no? En fin. Eso es lo que tenemos. Si es que pegar una barrida. Pues pero fíjese, importante, ¿eh? Una última cosa que me llamaba a mí la atención. ¿Se acuerda usted de que habíamos conocido que Muface benefició a la familia directamente de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, alquilándoles un ático? El periódico The Objective publicó el contrato y se pusieron a investigar. Y fíjese qué cosa tan curiosa, que Muface ha dicho que no encuentra ese contrato. El contrato que ha publicado The Objective, pues no lo han conseguido encontrar.
¿Qué cosas, Tendrá que ir la UCO a buscarlo. La UCO, que es lo último que nos queda. Estuve el sábado en la concentración en el Tribunal Supremo defendiendo a jueces y fiscales, pidiendo esa independencia de la justicia. Hacía muchísimo calor y había una serie de personas de la UCO con unas camisetas que ponía "Todos somos la UCO". Y es que es verdad, es que es lo único que nos queda, ¿no? De esa concentración tengo que decir que fue un éxito en cuanto a que acudió muchísima gente pese al calor que hacía. Pero también tengo que decir que en muchas ocasiones se dijo que no se griten, que no se coreen lemas partidistas, y que al final solamente se podía decir justicia independiente y poco más, cuando en realidad lo que hay que hacer es señalar directamente al culpable de que estemos como estamos, ¿no? Ya estamos como con Borrell en aquella manifestación. Sí. Siempre, eso es. Siempre de no banderas. Nos lideran los que menos deberían liderar. Sí, yo me acuerdo aquello en Barcelona, cuando se sube. Estos son las turbas del circo romano. Y vamos, nos quedamos todos ahí. ¿Esto qué es? O sea, Puigdemont no tiene que ir a prisión, ¿que dónde tiene que ir? Claro, es que si no se puede decir las verdades del barquero, ¿no? Un poco. Por lo menos decir que no queremos una injerencia de Pedro Sánchez dentro de la justicia, que es lo que es la ley Bolaños, ¿no? Se puede llamar Bolaños, pero podemos llamarla ley aprobada Sánchez por el Partido Popular también, que estaba allí. Esto es como el solo fútbol de Rajoy, ¿no? El Partido Popular, cuando toca ir de huello contra el PSOE, siempre hace de guardaespaldas. Y por eso estas protestas, que en realidad son secundadas por muchos ciudadanos, al final se quedan como, ¿no?, en una entelequia de, bueno, justicia independiente. Pues sí, efectivamente, justicia independiente, pero señalemos directamente al culpable. Que no podamos decir que Pedro Sánchez es un traidor a la nación por según qué actuaciones, pues a mí me parece algo realmente grave. Aún así, insisto, nosotros apoyamos a los jueces en el sentido de que esperemos que haya todavía jueces independientes y que haya fiscales independientes, honrosas excepciones dentro de la carrera judicial, ¿no? Esperemos. Los hay. Esperemos, crucemos los dedos, ¿no? No, bueno, es verdad, los hay. No es que esperemos, los hay. Otra cosa es las posibilidades que tengan de poder desarrollar su trabajo. Y sobre todo las herramientas que se les dan. Un último apunte que también nos dejaba de Objective a propósito de cómo el Ministerio del Interior estaba dejando sin fondos en caja unidades de investigación y antiterrorismo de la Guardia Civil, algo también sumamente preocupante, cómo están intentando descabezar a la UCO, lo contamos la semana pasada, y cómo ya va pues intentando también desactivar otro tipo de unidades respecto a la financiación. Hablábamos esta mañana también del tema de las fronteras, de cómo realmente ahora que llega una época bastante dura en el estrecho, pues los guardias civiles no cuentan con las herramientas necesarias. Hablábamos de funcionarios de prisiones que se juegan la vida precisamente luchando contra el narcotráfico en las cárceles. En fin, una operación bastante compleja, con intereses muy particulares dentro del Ministerio del Interior para desactivar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sabrán. ¿Yo qué quiere usted que le diga? Hombre, ya, es que medios para pegar a los que se manifiestan en Ferraz sí que tienen. Sí, como no hace falta mucho para eso, porque son pacíficos. Por eso, ¿qué quiere usted que le diga? ¿Quién se manifiesta en Ferraz? Claro. Manifestaciones que por cierto siguen, ¿eh? Que siguen, que también hace mucho calor. Pero ahí siguen las manifestaciones. Sí, no me preocupan más los derechos de los niños, la verdad, estos días. Ciertamente. Don Julio, teníamos esta mañana una pregunta que lanzábamos a nuestra audiencia, que es la que hacemos habitualmente a través de la red social Twitter y a través de YouTube, en el chat y en las publicaciones. Por cierto, saludo a todos los colegas que nos escriben desde el chat de YouTube. Tenemos un chat paralelo, una tertulia paralela, en la que a veces están de acuerdo y a veces no. Que eso está muy bien, la discrepancia. Sí, a veces nosotros somos muy de discrepar y disentir, pero sobre todo dentro de la cordialidad, ¿no? No llegamos a las manos. Según con quién. No, para el malo no. No, en esta mesa. Don Guillermo Díaz, muy buenos días de nuevo. Doña Carmen Carbonell. Vamos con la respuesta a esa pregunta que lanzábamos a la audiencia. Exactamente, como todos los días es costumbre, nosotros preguntamos a nuestra audiencia en nuestro chat de YouTube, en nuestro apartado de publicaciones, también en nuestra cuenta de Twitter, ahora X, que recordemos es @Radio Libertad ES. Bueno, la pregunta es, ¿tendrá repercusión la huelga
de la justicia. Recordemos que mañana empieza esa huelga de la justicia que se hará los días 1, 2 y 3 de julio, precisamente para protestar, ¿no?, en contra de esa ley Bolaños, de lo que muchas asociaciones de jueces y fiscales dicen que atenta contra la separación de poderes aquí en España y que le otorga, ¿no?, muchísimas facultades al Ministerio Fiscal. Pero bueno, las respuestas son 4, las opciones que damos. La primera, sí, no habrá ley Bolaños. La segunda, sí, hay esperanza. La tercera, no, a Sánchez le da igual. Y la cuarta, no hay independencia. Se quieren pronunciar los contertulios de esta mesa. Yo ya he dicho que mi opción es la esperanza, es lo último que se pierde, teniendo en cuenta la evolución de nuestro país. Yo he votado a la tercera, a Sánchez le da igual. Además, que atentados contra la separación de poderes lleva habiendo más de 40 años en España y nos damos cuenta ahora. Pues... Hombre, lo de que a Sánchez le da igual es una obviedad, vamos. A mí, sinceramente, lo que me preocupa es la dilación absoluta en los tiempos para perseguir, procesar, imputar, juzgar, condenar a la gente. Es decir, yo estoy viendo personas que se tiran 14 años para sentarse en el banquillo después de haber sido imputados, ¿no? A los que se les destroza materialmente la vida, se les impide hacer una vida normal durante décadas, a veces década y media, ¿no? Entonces dices, bueno, justice delayed, justice denied. La justicia delatada es justicia denegada, y el problema es que los políticos no se dan cuenta de que los jueces, los fiscales, los juzgados, los secretarios de juzgado necesitan muchos más medios. Están trabajando en unas condiciones absolutamente precarias. Te asomas a cualquier juzgado aquí en Plaza de Castilla y dices, ¿pero qué es esto? O sea, están trabajando como en el siglo XIX. Es una cosa increíble, no tienen materialmente personal. Es decir, ese es el problema de la justicia en España, que tienen que tener muchísimos más medios para hacer que la justicia no sea dilatada, que la justicia sea efectiva, rápida, para que pueda ser justicia. Eso es lo que me preocupa de verdad. Don Guillermo, ¿cuál es la opción que han votado nuestros oyentes? Bueno, nuestros oyentes han estado de acuerdo con la gran mayoría de la mesa y han votado la opción número 3. No, a Sánchez le da igual, con un 63%. Estos porcentajes son similares prácticamente en todas las redes sociales en las que hemos colgado la encuesta. Entonces, 63% no, a Sánchez le da igual. El 16% dice sí, hay esperanza, que es la opción que nos da doña Carmen, la opción que ha votado doña Carmen Carbonell. Lo último que se pierde es la esperanza. El 14% no hay independencia, y el 7% dice sí, no habrá ley Bolaños. Bueno, pues esos son los resultados de la encuesta, y tenemos comentarios, si no me equivoco, también de YouTube y de X. De X, sí, comenzamos con los comentarios de X. Nos escriben muchas personas, una de ellas Gracia, que nos dice: espero que Europa actúe rápido, las pancartas en inglés es un llamado al mundo, la protesta bajo un sol inclemente lo dice todo, haciendo mención a la protesta de este fin de semana, donde pues muchas personas acompañaron a los jueces y también a los fiscales que estaban protestando en contra de esta ley Bolaños. Waleram nos escribe también en X y nos dice: sí, hay esperanza. Él completamente de acuerdo con lo que dice doña Carmen, aunque el Sanchinflas va a piñón para mantenerse en el poder como sea, ya no lleva la iniciativa ni controla los tiempos, está hasta el cuello. También en X nos escribe Paula, nos dice: a Sánchez todo le resbala y además no le pasa nada, así que esperanza ninguna, necesitamos un milagro a estas alturas. Le damos también un saludo a las personas que nos escriben en publicaciones de YouTube, porque también nos acordamos de ello y también de ellos, y leemos sus mensajes en este espacio que nos brindan en esta mesa de tertulia. Publicaciones de YouTube nos escribe Biscoin, nos dice: Sánchez va con el piloto automático y le da igual todo. También nos dice Montse Sáez, nos dice: al psicópata le da igual, pero estos jueces y magistrados nos dan algo de esperanza. A mí hay un tema que me preocupa, y precisamente lo hacía usted alusión con esas pancartas en inglés que se vieron en la Plaza de las Salesas. Si Europa es nuestra esperanza, mal vamos. Lastimosamente. Ahí lo dejo, porque visto lo visto.
En fin, bueno, señores, se nos acaba el tiempo de tertulia. Don Antonio Muloni, muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Julio Ariza, le esperamos en Dando Caña, y además creo que tenemos temas interesantes encima de la mesa, como la ideología trans, la conversión hormonal, las terapias que se están imponiendo en menores. Y... Voy a hacer en vez de estar Alba, está el suplente. Bueno, pero yo creo que estará al nivel de Alba Vila, y eso que el de Alba Vila es muy elevado. Los suplentes nunca somos lo mismo. Tendrá que hacer méritos, porque ya le digo que doña Alba es mucha Alba. Don Julio, muchas gracias. Lo intentaré. Y don Iván Vélez, un placer conectar con usted otra vez en esta mesa. Señores, momento de poner el punto final a la tertulia. Lo hacemos con don Paco Linares. Paco, buenos días. Mis saludos más cordiales y buenos días. Gracias. Hemos tenido muchos avisos de que esta maravilla que se llama España se iba al garete. ¿Cuánto trabajo? Años. Cuesta construir algo desde el esfuerzo, la constancia, el talento. Y si el majareta, el turulato de turno, el canalla con poder quiere, se carga las obras sociales, la libertad y la justicia por su locura y la de sus compañeros forajidos en un pispás. Ahora le toca de lleno a la justicia. Todo empezó en 1985. Desde entonces la degradación ha ido a peor. Por favor, recuerden los casos en España de Tainospor, Filesa, Los Gal, y en Italia lo mismo, pero matando a la gente. Los sicarios de la Cosa Nostra, que asesinaron a los jueces Falcone y Borsellino. Aquí, matar, ahora no. Se quiere inhabilitar al juez Peinado, como se hizo en la época de Felipe González o Gómez de Liaño. Son asesinatos sociales a la justicia, como fue el acoso a la juez Mercedes Ayala, y ahora ya el remate, la ley Bolaños. 1.004 jueces puestos a dedo y sin oposiciones. Este sábado 28 ya empezaron las manifestaciones de los auténticos profesionales de la justicia independiente. Este cáncer que tenemos encima se llama legal injusticia. Repito, esto es la legal injusticia. Piense, no espere a que las metástasis lleguen hasta ustedes. Aplaudamos a los fiscales y jueces independientes. Que los locos del poder no puedan contra el pueblo, porque odian al pueblo, invocando paradójicamente que lo hacen en nombre del pueblo. ¡Viva una España libre y justa! Mañana más y mejor. Punto final.